Hola, buenas tardes amigos. Estamos como todas las semanas en las aventuras de la espada y en las aventuras de la espada tenemos hoy a Javier Santamarta. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, presentar a Javier Santamarta es imposible. Es imposible porque es un hombre tan conocido, es un referente y entonces todos los referentes y hombres conocidos, el tratar de ahora contar el currículum de Santamarta, pues sería de locos. Entonces un hombre que tiene ese ascendiente que puede tener el gran historiador, el hombre que ha hecho esos libros que ningún plumilla va a hacer nunca, porque significan estudio, significa conocimiento, significa hacer cosas, pues es lo que hace Santamarta. Esos temas difíciles, como ese gran libro que hizo sobre las mujeres, que son tan importantes en la conquista de América, tan importantes en esos siglos del Renacimiento español y que hicieron que España fuese el país o la patria más importante del mundo. Pero hoy no lo hemos traído para hablar de ellas ni para hablar de personajes olvidados de la historia, que es otro de sus temas. Le hemos traído aquí para que nos hable de algo difícil. Le hemos hecho una encerrona y le hemos dicho, vamos a hablar de tal cosa, y luego al final, pues, queridos amigos, vamos a hablar de otra. Resulta que yo he descubierto que Santamarta es un heraldista, poco reconocido, es un hombre que conoce muy bien todo lo que significa la heráldica en España, y en España hay más sitios, por supuesto, pero la heráldica española es quizá una de las más importantes del mundo, y entonces, pues, nuestro amigo Santamarta nos va a hablar de esos conocimientos heráldicos. Y vamos a empezar por un tema muy importante, y es el escudo de nuestra España, que me dice él, luego os pondremos intercalado en esta entrevista, pues esos escudos que algún genio de la literatura, de la historia y de la heráldica, pues ha hecho y que figuran en el escudo de España, en el escudo oficial, en la bandera oficial, etcétera, pero que no reúnen las características. Y bueno, yo creo que ya ha llegado la hora de que le digamos nuevamente buenas tardes. Pues muchísimas tardes, bueno, muy buenas tardes y muchísimas gracias por segunda vez por esta encerrona, por la que afirma. Yo no me puedo considerar un experto en heráldica, ya me gustaría, pero sí que soy un amante de... Pues, yo creo que todos los que nos hemos acercado a la historia te enfrentas ante escudos, ante pendones, ante guiones, ante esas situaciones que es parte del pensamiento simbólico de la historia y que es tan importante como el más material, ¿no? Y yo creo que en el escudo de España pues también hay muchas cosas reflejadas y cosas que desgraciadamente pues se han hecho más en aras del diseño que de las auténticas leyes de heráldica que en otros países, sin embargo, llevan tan a rajatabla. Aquí quizá el problema es que se ha banalizado la heráldica y todo el mundo, por culpa de esos impuestos que había que pagar en la Edad Media, la famosa blanca, el impuesto de la carne, una serie de impuestos que se podían eludir justificando que tú eras noble, o por lo menos que tenías algún tipo de antigüedad en cuanto a cristiano viejo, ¿no? Y claro, eso nos llevó a que se banalizasen los escudos heráldicos ya desde la Edad Media. Claro, es que somos un país de hijos de algo, de hijos de alguien. La lucha en la... Ahora, no sé si se puede seguir llamando reconquista, porque también decíamos ahora hablar de términos que están todos, parece ser que ahora está claro, si el término propio de España también está en confusión o en entredicho, pues ya el de reconquista, pues también. Claro, esa lucha que hizo que fuera una especie de cruzada, pero entendida en la que el feudalismo en España, en lo que es España, pues cambia por completo de idea, cambia por completo de lo que era la imagen que podía estar en Francia, en otros lugares, y esas luchas por conquistar esas villas, por conquistar esos territorios, esos terrenos, ¿qué va a llevar? A que al final todos esos combatientes pues acaben obteniendo, pues como se hace también en el ejército, cuantas más medallas se consiguen es cuando hay combates. Cuando hay combates pues se consiguen, no la blanca, que también es esa medalla que también la gente que está en el ejército sabe que bueno, esa se da simplemente por tiempo, sino que ya se dan con distintivo rojo, ya se dan las de verdad, ya se dan las laureadas, ¿no? Bueno, pues al final, claro, quien había estado combatiendo junto con un señor natural en una villa, en un sitio, y esa zona había que repoblarla,
Bueno, esos, claro, no iban a ser villanos de cualquier otra manera, eran en el fondo pues gente que iba a tener su nombre, que iban a tomar el nombre a lo mejor de esa villa, de ese nombre como tal, y a veces coger la heráldica propia de ese lugar. Y por tanto, claro, los hijos de aquel Pedro pues iban a ser hijos de Pero de Pérez, de Gonzalo de González, y al final la heráldica fue una cosa que se vulgarizó. No desde el punto de vista, vamos, desde el punto de vista semántico, no estoy hablando de una manera peyorativa, sino que ha sido parte del pueblo. O sea, se hizo algo que en otros países era muy raro, que las familias tuvieran un escudo heráldico, si no es que verdaderamente llegaran o habían tenido un acceso a la aristocracia. Aquí ha habido una aristocracia baja, muy normal, porque ¿quién no era sino descendiente de alguien que, como se decía también, era poco más o menos que de la pata del Cid? Lo de la pata del Cid es muy interesante porque, curiosamente, aunque ciertamente el Cid existió, ciertamente el Cid estaba enterrado junto con su esposa en San Pedro de Cardeña. Los franceses hicieron ahí un expolio, como tú bien sabes, buscando esas alhajas, esas joyas. Sí, bueno, todo lo que hicieron los franceses, el ¿no? expolio, sí, durante la guerra del francés fue tremendo, en fin, todo lo que se perdió. Pero quizá a lo mejor no sepamos el escudo del Cid, que sí es lo importante. Y como tú bien dices, todo el mundo se preocupa de haber descendido de la pata del Cid, ¿no? Claro. El tema, y que yo te pregunto, es verdaderamente cuando nos metemos en el campo de la heráldica, ¿qué es lo importante y qué es lo de la pata del Cid? Es decir, ¿qué identifica la verdadera heráldica de verdad, de alguien que tiene derecho, digamos, lo de derecho entre comillas, pero que alguien que verdaderamente debe de usar esa heráldica, debe tener esa heráldica del vulgo o común de los mortales? Bueno, aquí tenemos unos registros maravillosos y tenemos además sociedades nobiliarias que velan porque haya genealogistas que buscan realmente en tu familia si ha habido pues una serie de personas que han tenido la capacidad de poder ostentar esas armas concedidas por derecho de armas, de sangre, de linaje. Todo eso está muy bien regulado. Afortunadamente, como siempre hemos sido además un estado burocrático desde el primero del tiempo, cualquiera que quiera buscar sus antecedentes, de verdad que es mucho más sencillo lo que hay. Hay incluso expertos que, bueno, evidentemente uno paga por ello, y si no quiere irse a los archivos al respecto de lo que haya, desde Simancas al que uno quiera, pero en fin, todos los archivos de genealogía que están a disposición de cualquier ciudadano español, pero bueno, si uno busca un genealogista, tú le das una serie de datos y él te va buscando hasta qué punto empieza tu familia, dónde llega y dónde no llega. Y ahí te va a enseñar qué tipo de armas son utilizadas, cuál tiene nobleza, cuál no. Muchas veces en la parte medieval siempre se hablaba, pues los yelmos que se colocaban, pues indicaban si era, pues según si estaba mirando a la derecha o a la izquierda, si era de hidalguía normal, si era de bastardía, porque venía de una rama bastarda, que no se considera especialmente peyorativo ese tema. Don Juan de Austria es el gran bastardo de nuestra historia, por decirlo así, en Jeromín, y nadie piensa de una manera despectiva con él. Si los yelmos estaban de manera frontal, entonces eso indicaba pues una serie de una nobleza que luego iba dada, pues son los diferentes tipos de coronas, desde la corona de caballero, como tal entendida, a títulos pues que se iban eso del barón. Hay algunos títulos que aquí en España apenas se han utilizado, como el baronet, los vizcondes o el conde, en fin, a ir llegando lo que son las diferentes ramas de estar adscrito a una casa de marquesado o como tal, pero que a lo mejor quienes estaban bajo ese señor natural sí podían utilizar las armas, pero no evidentemente lo que indicaba que tenía nobleza como tal. El tema está en que quizá antes eso estaba muy regulado. Había una cosa que era el rey de armas, que era quien concedía, concedía al rey, por supuesto, pero el rey de armas era como el notario que indicaba: este señor tiene tal nobleza, y además era el que te asignaba todos esos componentes que entran dentro del escudo heráldico. Eso desapareció, y prácticamente hoy en día yo creo que incluso ni de tipo honorífico existe. Eso quizá es lo que haya influido también en ese desconocimiento y en ese apropiamiento del vulgo por parte de los escudos,
que además hay un gran problema cuando hablas de genealogistas. Hay gente que se dedica económicamente, más que de otro tema, al tema de la heráldica, y te vende el escudo de tu apellido. Claro. Eso del escudo del apellido, Pero el escudo del apellido, quiero que claro, me diferencies apellido y linaje. Claro, es que el escudo del apellido es un genérico que todo el mundo que se llame González ya tiene ese apellido. No tiene que ver nada. O sea, puede haber González porque además las familias derivan, incluso, por ejemplo, hay en mi apellido del Pozo, hay dos linajes, que uno de los que vienen de la parte de León y los que vienen de la parte de Cataluña. Entonces los escudos también varían y cambian. Lo que pasa es que en un momento dado pues te indican cualquier cosa que te hace que luego pues un pendolista, alguien que se dedique a lo mejor incluso a preparar y tal en heráldica lo que es el dibujo, bueno, pues sobre lo que le puedas dar también te hace una recreación, porque luego hay unas normas evidentemente de la utilización de los colores, de los metales, que también se ha hecho pues también de aquella manera, ¿no? Y tampoco a veces ni se ha pensado en ella. Pero claro, son escudos genéricos, son unos escudos que no indican nada más que, bueno, que en un momento dado o pudo haber una persona con ese nombre que tenga el tema. Pero si no está registrado en el libro de armas, si no está registrado efectivamente con un registro que luego, claro, hace que haya gente que venda títulos, que ha vendido títulos, o gente que incluso accede a una nueva nobleza o accede a tener en un momento dado un escudo de armas, y uno puede acceder si uno quiere. Si alguien de pronto hoy en día quisiera, por una cuestión de que, no sé, ha hecho algo por el cual se pueda merecer un escudo, puede preparar un escrito y elevarlo a nobleza, vamos a mezclarlo a todo lo que es los institutos que se encargan de este tipo de aspectos de genealogía, de heráldica, y si está correctamente y si entra en los requisitos que el tema, pues una persona puede tener su escudo. Otra cosa es que evidentemente no tenga un título, se lo pueda conceder. El rey ha creado títulos nuevos, como puede ser el del Duque de Suárez, a lo mejor, para tenerlos más claros, o recoger muchos de los que tienen en la casa, como cuando también a Camilo José Cela también le dio pues un título. Bueno, pues son títulos que el rey como tal los otorga, que no deja de ser una concesión graciosa, que se dice, pero para homenajear a un hecho concreto, a una familia concreta. Cuando, por ejemplo, al marqués de los Castillejos se le hizo grande a Prim, en la entrega que se hizo, pues el duque de Alba estaba un poco mosca con ese nombramiento, porque no parecía que el de Reus acababa de llegar, y claro, pues en la recepción le dijeron, dice, bueno, ¿qué? Ahora ya, claro, en la aristocracia se llamaban de tú y tal, ahora ya somos iguales. Y claro, pues el de Reus le dijo, dice, no, yo soy igual al primer duque de Alba, yo con usted no tengo que ver nada. Porque claro, yo me he ganado mis armas en el combate. Y usted las ha heredado. Y usted las ha heredado. Entonces, sí, usted podrá tener efectivamente todos los títulos nobiliarios, pero es que no es lo mismo el que se las ha ganado que el que las ha heredado también, claro. En eso creo que Prim lleva razón. De todas maneras, Prim es un caso excepcional dentro de nuestra historia, porque digamos que era un señor con unos bemoles muy grandes, ¿no? Sí, efectivamente. ¿No? Efectivamente, o sea, no sé si tú conocerás, vamos a hacer un inciso, y conocerás la anécdota de cuando empiezan a desmontar el museo del ejército, ese maravilloso museo. Que estaba en Madrid, ¿no? Que estaba en Madrid, que desde el punto de vista museístico era una castaña, pero desde el punto de vista de la solera que tiene que tener un museo y la exposición. Como tú bien decías hace un rato en una conversación que tuvimos, el pasear entre esas banderas que han estado en grandes batallas, las banderas también están dentro del tema heráldico, ¿no? Bueno, pues encontraron un sable que tenía unas inscripciones musulmanas y no entendían, ¿no? Y lo mandaron al Museo Arqueológico Nacional. Pues un soldadito se lo envolvieron en papel de estraza, cogió su sable y se fue al Museo Arqueológico Nacional a ver si alguien podía identificar aquello. Volvió en un furgón de Savespress y custodiado y tal, porque bueno, pues era un sable que el sultán, el máximo exponente de la nobleza musulmana, en el caso turco, pues este hombre, en agradecimiento a una batalla en la que había intervenido Prim, no sé si sabes que Prim fue como observador a la guerra ruso-turca en el lado turco, y en una determinada batalla, pues él ve los planteamientos y le dice al general croata
que estaba con los turcos, le dice, mira, si haces lo que piensas hacer, te van a dar. Tienes que hacer esto, esto y esto, y te comes a los rusos. Y claro, el otro le hizo caso y se comió a los rusos. E informó a su rey, por decirlo en manera cristiana, y el otro le regaló un caballo blanco y un sable de oro con incrustaciones de piedras preciosas. Ese era Prim, indiscutiblemente. Era el tipo que coge la bandera, la lanza en medio de las hordas musulmanas en África, y entonces los soldados catalanes, los voluntarios catalanes van a recoger la bandera de España que está en medio de los moros, ¿no? Igual que ahora, posiblemente. Sí, no, y además lanzándose el primero en esa carga, también indicándoles, dejaréis que la bandera de España, dejaréis morir solo a vuestro general, o sea, y se lanza él diciendo, y el que quedamos como que me siga, al estilo también de un Bernardo de Galvez, ¿no? Un yo solo que se lanza también así de esa manera tan tremenda. Tenemos ahí esa sangre española que ganó en la campaña de César en las Galias. Como tú bien sabes, el general en jefe del ejército de César era de Cádiz. Eso la gente no lo suele contar. Los grandes héroes han tenido la sangre de ese país que tan solo tenía 10 millones de habitantes cuando se hizo el dueño del mundo. Una cosa increíble, es una historia llena. Es que la historia de España, muchas veces quiero recoger la frase que hizo Churchill acerca de los Balcanes, que era ese lugar donde hacía más historia de la que podía asimilar, ¿no? O digerir. En nuestro caso, vamos, somos indigeribles, ¿no? Nuestra historia es tremenda. ¿Y cómo es posible que todos esos héroes hayan tenido una descendencia que ahora recurre a esa heráldica de los apellidos, cuando podría recurrir a un linaje de verdad? Que eso sí que sería heráldica de verdad. Pero porque ya se ha perdido todo el valor de los símbolos. Comentábamos, la gente joven ahora mismo, si entra en una iglesia, no sabe reconocer a un santo de otro. Todos tenían un simbolismo, significaba según lo que tenía, ya se sabía que quien tenía una palma, pues significaba que tenía un martirio. El santo en sí te contaba incluso cómo había sido, a lo mejor había tenido ese martirio, o algo que le representara y que fuera, claro, al fin y al cabo es un santo y van todos vestidos de primar, que van todos vestidos igual, no dice, bueno, ¿quién puede ser este? Bueno, pues evidentemente si va a alguna parrilla, pues ya sabemos que es San Lorenzo, no va a ser el patrón no era el santo de los barbacoas. No va a ser, ahí está, el que está ahí preparando el tema, ¿no? O sea, claro que incluso hasta cuando les explicas, yo le he preguntado a alumnos que he tenido cuando estaba en unas clases de historia, bueno, a ver, ¿conocéis una virgen que está encima de una columna? Encima de una columna, una virgen. No sabían porque claro, tampoco saben sinónimos y claro, no saben que una columna y un pilar es lo mismo. Entonces, claro, pilar. Claro, ¿qué creéis que significa pilar? Y de pronto caen que pilar es aparte de un nombre muy bien, pero es que significa literalmente una columna, un pilar, claro, que es donde se presenta y aparece ante Santiago. Se ha perdido historia, se ha perdido simbolismo. Eso que antes en las catedrales románicas la gente iba leyendo los capiteles, iba leyendo también qué significaba cada cosa, ya pues se ha perdido. Entonces se ha perdido en las banderas, en unas banderas que en un momento dado significaban algo, en esos símbolos, como en la familia, que podía ser o una hazaña bélica o algo representado por lo que supusiera, no sé, claro, el león de España, que está ahí representado, que no viene, muy bien, ya sabemos que es una derivación fonética de la legio, que estuvo en esa zona y que luego se va haciendo. Pero entender incluso que la palabra Castilla y la palabra Cataluña tienen la misma origen fonético, que es tierra de castillos, pues es algo que tendría que unirnos más y entender un poco que, bueno, que esos son símbolos que van uniendo y configurando algo por el cual sea algo entendible. A veces los símbolos son prácticos. La bandera de España, en un momento dado en que nuestra armada era la dueña del mundo de uno u otro lado y se tenía que enfrentar pues ingleses, holandeses, todos con unas banderas muy parecidas, pues entre la tradición que ya teníamos de unas banderas pues, que utilizaban mucho la corona de Aragón y que ya eran utilizadas de una manera en que eran prácticas, esa combinación de amarillo, doble amarillo con rojo, pues hace que el fosforito antes que nadie. Y claro, es una bandera muy práctica, pero que luego le podemos dar un valor simbólico del oro y de la sangre vertida y ganada por las glorias y tal. Bien, eso es poesía. Pero los símbolos tienen un sentido de ir recogiendo pues en las antiguas banderas que eran mucho parte de heráldica,
en donde se recogían, pues aquí estaban las dos Sicilias, aquí estaba representada la Borgoña, aquí estaba Cerdaña, aquí estaban pues todos esos territorios que en un principio eran partes de un príncipe que los iba haciendo suyos, pero que acaban convirtiéndose poco a poco en ese proyecto que acaba en un Estado-nación. Claro, eso hay que tener cuidado. En otros países siguen teniendo un mimo hacia esa heráldica también del Estado. Aquí hemos tirado mucho a ser muy modernos, entonces vamos a hacer cosas pues como por no sé, la Comunidad de Madrid tiene un escudo que es, no sé, es una araña amarilla de Lego, no sé, una cosa espantosa. No sé a santo de qué, porque tiene que ser así, de esa manera, y rompiendo completamente las tradiciones de lo que es. En Valencia, cuando quisieron hacer no hace mucho un cambio, claro, llamaron a los genealogistas y unas personas que también más conoce de heráldica, Fernando de Benito y Alas, y diciendo, ya, pero es que esto es muy bonito que hayan cambiado la corona, pero es que ya esta corona no es una corona real, porque la corona real tiene una forma de ser. Y de hecho incluso el propio escudo de España actual no cumplen las normas de heráldica de plenitud. Los cuarteles tienen que ser plenos, no tienen que tener tantos espacios. Realmente no es un castillo, es una torre. Realmente no es un león, es un gato cabreado y además en rosa chicle, o sea, que además el otro día que también estoy hablando con García Mercadal, que es uno de los grandes expertos que ha hecho también un gran libro hacia el respecto, pues pasa lo mismo. La corona no cumple ni llena por completo para estar encima, el escusón no está realmente con relación a lo que tiene. ¿Por qué las hemos dejado de lado? Pues por desidia, por modernidad, por creernos que es antiguo, por creernos que a lo mejor eso no tiene por qué representar algo que no deja de ser pues la historia de 2000 años, desde que se empiezan, y efectivamente, no sé, con el primer símbolo a lo mejor en Hispania tal vez seguramente sería la cierva, la cervatilla, la garza blanca de Suetonio. Bueno, pues eso se diferenciaba efectivamente cuando casi incluso esa Hispania se aleja de la Roma de César, y ahí hubo nuestra primera guerra civil, que yo creo que ahí empezó todo, ¿no? Ahí ya empezó la cosa. Pero es que los símbolos siempre han tenido importancia y luego pues se han ido plasmando esos animales pues a lo largo de nuestra historia. Perdón que yo sé que voy hilando las cerezas como cuando va cogiendo uno, pero hay mucho que es simbolismo, ya lo sabemos. El escudo de Madrid es otra de mis monomanías. Primero que la gente ahora ya se empieza a ver más que un oso no es un oso, es una osa, que es cuando en un momento dado, el primer escudo que se reconoce más o menos, hay otro anterior con el pedernal y esto, por aquella historia o lema que se decía, fui sobre agua edificada, mis muros de fuego son, porque los muros, parece ser, las pequeñas murallas de Madrid eran de pedernal y cuando se golpeaban salían chispas, y Madrid siempre ha sido un matriz lleno de torrenteras. Pero la primera escudo antes reconocido heráldico es el de 1212 y se ve la osa puesta con las estrellas encima, como la representación como si fuera un zodiaco, Cáncer, Leo, Capricornio, y esa osa del carro, ese carpetano, pues es lo que es la constelación de la osa, ya que Madrid pues se constituye en el norte también de la conquista, ¿no? de ese avance que se hace hacia Toledo. Luego se va cambiando, pero cuando ya Madrid empieza a tener también una historia, se gana una corona cívica e incluso se quiere recuperar el animal por antonomasia, que era una sierpe o un grifo, que decían que era el que habían llevado los herederos de Troya, que con Eneas acaban haciendo lo que es Roma, pero siguen yendo hasta el Finisterre, y aquí algunos, en esos soplones que habían con esa sierpe que estaba en una de las puertas de ese viejo Madrid, pues hay quien lo reconoce, y sobre todo al convertirse en capital, pues hombre, ese Villorrio, ese poblachón manchego, pues había que ponerle también enlazado con Troya. Es un pequeño nacionalismo, es un pequeño guiño a crear que efectivamente algo que a lo mejor sería el miacum del que habla Suetonio Antonino en sus itinerarios, pues seguramente que ahí sería un establecimiento godo, pues es verdad, que luego ahí se pusieron los árabes porque era una manera buena de defender Toledo, pues es la historia de Madrid, pero todo eso estaba recogido en ese escudo precioso que ahora aparece, pues eso, el escudo de la MT, que es la cosa más triste del mundo mundial. Bueno, estamos aquí con nuestro gran amigo Javier Santamarta hablando de heráldica y de historia de España. O sea, no es una cosa monotemática, sino que es un tema muy amplio. Y es tan amplio que, tenemos que agradecer al dueño de este maravilloso lugar,
Esto es un museo, es el Museo del Carlismo y es un museo particular, no oficial, y ha tenido la gentileza de cedernos este pequeño espacio dentro del museo para que podamos hacer esta entrevista a nuestro amigo Santa Marta y a mí también. Confieso que es vergonzoso, antes estaba hablando con él y parece mentira que yo ejerza de profesor de heráldica, eso sí, heráldica y vexilología romana, y que sea tan desconocedor de la heráldica y la vexilología actual, o de la Edad Media, por ejemplo. Y bueno, ante Santa Marta me descubro y le digo, tú que conoces tan bien la heráldica, ya que estamos en un museo del siglo XIX, ¿cuál ha sido la evolución? Y quizá hay un tema muy importante, y es que al romperse España en dos, porque España se rompe a partir de ese desastre constitucional de Cádiz, que es el germen sobre el que se ha destruido España, y después, bueno, hay una rotura que es la lucha entre Carlos María Isidro, uno de los hijos de Carlos IV, y la descendencia de Fernando VII, por otro lado, que es las guerras carlistas, que todavía estamos en ellas metidos, porque hay quien opina que la guerra civil del 36 no era nada más que la cuarta guerra carlista, pero bueno, desde el punto de vista heráldico, ¿ha habido una disfunción muy grande o una separación muy grande o nuevas creaciones? ¿Esa guerra carlista ha creado nueva heráldica entre los...? Empieza incluso la bandera empieza a tener, la bandera rojigualda empieza a tener un uso más por las milicias nacionales durante la guerra contra el francés. La bandera de Borgoña, la de los tercios, que también se ha puesto tan de moda, sigue manteniéndose hasta la época de Isabel II, y de hecho, aunque muchas veces se la relaciona con el carlismo, tanto los isabelinos también la utilizaban. Las banderas carlistas utilizaban más pendones con vírgenes o banderas negras, y no tanto la muxadela tradicional, porque también era parte de la infantería española y durante mucho tiempo la reconocían en todos los sitios. Y sigue siendo, y además se ha recuperado. Afortunadamente es un símbolo que se ha recuperado, y la Cruz de Borgoña se ha recuperado de una manera tan tremenda, pese a que incluso algunos nacionalistas dijeron que había que quitarla de la aviación española, porque claro, era un símbolo franquista, porque bueno, todo es franco. Franco nació en la Edad Media, en Borgoña, ¿no? En Borgoña, entonces ya... claro, Franco recupera, y en un momento dado, con la guerra civil, claro, el sistema de círculo concéntricos con la bandera, pues es verdad que el punto, si era morado, si era rojo, daba un error tremendo, y es verdad que recupera, pero que es un símbolo que la arma aérea, claro, es también nueva, no podemos aquí achacar a las cosas, pero bueno, son estas cosas tan absurdas. Entonces en el 19 empiezan a intentar establecerse ya unos símbolos más o menos de tipo nacional. El propio José I, José Bonaparte, pues añade un águila imperial, pone las armas un poco de la familia Bonaparte, intenta ir recreando cosas. Y claro, con esos cambios, en donde ya los cuarteles están un poquito más cerrados, ya con Carlos III muchas veces la navegación ha utilizado nada más los dos cuarteles básicos, que era el de Castilla y el del León, a veces con corona o a veces sin corona, pero no necesariamente, porque además se entendía que el resto los colores propios de la bandera ya representaban un poco Aragón. En fin, era una mezcla un poco también de diseño, que también se pensaba en ello. Claro, el carlismo lo que añade también en muchos de sus escudos es el escudo del Sagrado Corazón. Sagrado Corazón, porque claro, es esa representación del tradicionalismo, del aspecto católico, que parece ser que el mundo liberal o los liberales quieren un poco dejar un poco de lado. Todos esos enfrentamientos, en esas tres guerras carlistas más la cuarta, pues habrá una serie de cambios hasta que en 1869, en 1968, con la Revolución de la Gloriosa se intenta establecer ya casi el escudo más parecido a lo que tenemos hoy en día, que es el que aparece en la primera peseta que por cierto tiene origen catalán. Claro, parece como Cataluña no tenía nada que ver con España y todo lo contrario. Entonces ahí ya se establece, ya digo, porque el escusón, que es ese escudo pequeño que está en el centro, a veces aparece con las flores de cis, a veces desaparece. En fin, se intenta hacer un escudo más de tipo nacional y evitando a lo mejor los aspectos de tipo dinásticos, porque claro, las casas de Borbón además, bueno, vamos a ver que luego incluso
va a tener una salida y que va a entrar, porque claro, con la Casa de Saboya, eso dura nada y menos. Sí, son 2 o 3 años. Nada, entonces, con lo que al final acaba incluso con los símbolos ya de la República. La República quiere seguir manteniendo un poco unos escudos, se está incluso eso añadiendo las columnas además estaban en pendones también en la época de los Reyes Católicos, igual que el águila de San Juan, pero las columnas se han salvado afortunadamente, no se han considerado franquistas, pero bueno, el águila por supuesto sí. Oye, ¿tú sabes si van a derribar la iglesia de San Juan en Toledo, donde están las primeras águilas? O las que están también en Granada, serán ¿no? franquistas, me imagino. Bueno, quisieron cargarse el monumento al Plus Ultra, que está en la calle, en la plaza de Moncloa, en el tema, porque cuando se cambió todo el tema se pensaba que como había un águila, pues era también un monumento franquista, no sabían que era al Plus Ultra, y por cierto, uno de los pilotos del Plus Ultra, sí, es verdad que se llamaba Franco. El hermano Calavera de Franco. Pero que era precisamente hermano republicano y además... Calavera y republicano, y además afiliado a Esquerra Republicana de Cataluña, o sea que... Fue diputado por Esquerra Republicana de Cataluña, entonces, pues bueno, este tipo de cosas, pero ya es ver las cosas. Entonces, la Primera República tampoco tuvo tiempo para hacer mucho más, lo único que se hizo fue quitar las coronas del asunto, aunque ya se les iba indicando algo que luego la Real Academia de la Historia, que sirve para esto, como los genealogistas, se les indicaran que para cuando ya llegó la Segunda República, pues ahí hicieron ya un desastre, que el propio general Rojo dijo que fue un desastre quitar y poner la bandera. Bueno, esa bandera morada, hay quien dice que fue realmente como eso ocurrió en Madrid. Y aquello fue una cosa rara, no se quería que no había contabilizado todavía el final de lo que habían sido las elecciones, entonces sacaron al balcón los de la Agrupación Republicana de Madrid. La Agrupación Republicana de Madrid tenía una bandera que se había inventado un poco, y siguiendo un poco que se de los comuneros y tal, con esa franja morada, que parecía que era la bandera de Madrid, que tampoco es la bandera de Madrid, ese morado porque es ese púrpura desvaído, y entonces eso parece que se queda con ello. Y entonces ya se inventan el escudo y ponen una corona mural, que es verdad que tiene origen, y eso tú eres un experto porque en temas romanos lo sabes, pues que a quien ganaba una ciudad pues se le daba esa corona mural, pero que nos indicaba, pero claro, es que esa corona mural acastillada la cogen los reyes de Castilla, y de hecho en el monasterio de las Huelgas pues ya podemos ver ese tipo de corona y de corona votiva que son completamente coronas murales. Entonces, claro, la Academia de la Historia dice, hombre, vamos a liarnos porque al fin y al cabo esto es un símbolo que sí que lo ha reconocido, lo ha cogido la corona de Castilla como tal. Claro, Castilla, castillos, pues utilicen la corona cívica, una corona cívica sí, o de laurel. Quedaba rara, no lo sé si es una cuestión estética o qué. El caso es que al final acabaron utilizando, pues sí, un símbolo también monárquico para el escudo republicano, ¿no? Quitando el escusón de la familia Borbón y con las flores de lis, que tanto carlistas evidentemente también como isabelinos han utilizado, porque la dinastía en ese aspecto era la misma, era la Borbón. Y luego ya, pues posteriormente, Franco hace una mezcla de intentar recuperar toda una serie de símbolos, incluso multiplicando los cuarteles para recuperar ese tipo de escudos antiguos de los Reyes Católicos, y cuando se quiso cambiar esto ya con la transición, en el año 77 se hace el escudo, el águila es mucho más parecida a la que tenían los Reyes Católicos, porque es verdad que era el águila de la época de Franco, era mucho más rígida, mucho más... Y así como hicieron los alemanes, que también mantuvieron, de hecho uno coge un euro alemán, si alguien le coge una moneda, un euro, pues verá que tiene un águila. Ellos no tienen ningún problema de que el águila del Reichstag haya sido de una manera, ellos han recuperado su águila porque es su símbolo, y la cruz de hierro, y han recuperado las cosas. Lo mismo que los franceses no tienen ningún problema de que su símbolo de la República Francesa sean las fasces, que utilizó Benito Mussolini, el símbolo de la República Francesa son unas fasces, pero unas fasces, vamos, más fascista que eso no puede ser. Y entonces aquí se hizo un nuevo escudo, con el que además se aprueba la Constitución Española, que está dentro de la Constitución Española. Es mentira. Es la portada de la Constitución. Es la portada, o sea, es que eso no sea inconstitucional ni preconstitucional, porque fue del año 77 hasta el año 81, y la Constitución fue en el 78, y entonces al final pues se dijo de quitar emblemas que eran franquistas. Entre los emblemas franquistas también estaban el yugo y las flechas, que también, como las había utilizado la Falange, pues se fueron también al tema. Ya digo, las columnas se salvaron, no se sabe cómo, pero se hizo un diseño pues muy light, no a favor desde luego de lo que eran las leyes heráldicas de plenitud, de cuarteles y de la imagen que se podía haber tenido. Pero bueno, son estas cosas de intentar entender y mezclar la ideología con la historia.
Ese es el gran problema. La ideología es un verdadero problema y el mezclarla con la historia también. Y hay una cosa que tú sabes y que vamos a contar, voy a contar yo muy brevemente, pero que nos va a dar pie para otra cosa. Y es que la revolución siempre mata a sus mejores hijos. Si no hay nada más que mirar la Revolución Francesa, salvo este ministro del Interior y jefe de espías que estuvo en la República, que estuvo en el Imperio y que luego volvió con la monarquía, que no había manera de liquidarlo porque, claro, el tío sabía demasiado. Los espías tienen el problema de saber demasiado. Pero aquí en España, la revolución que mata a sus mejores hijos, mata al hombre de la bandera. Entonces estaba hablando de que de esos republicanos madrileños que exhibe la bandera republicana, ¿no? Que es muy importante esa bandera republicana y ese escudo, como tú bien dices. El hombre que aparece en las fotografías y en una película, documental, en la Puerta del Sol. En la Puerta del Sol, con esa bandera republicana que sube y la ondea en el balcón de lo que ahora es la comunidad autónoma, que fue gobernación, etcétera, en su momento, la Casa de Correos, que llaman. La Casa de Correos que fue originalmente y que luego fue, pues evidentemente, Casa de Gobernación y por eso la gente... ¿Tú sabes cómo acabó ese hombre? Por desgracia, como todos los grandes hijos de la República, acabó fusilado. Pues como te estaba diciendo, el hombre que ondea esa bandera republicana era teniente de ingenieros, republicano convencido. Pertenece al batallón de ingenieros de Alcalá de Henares. 18 de julio el batallón de ingenieros se subleva. Sus compañeros de armas lo encierran en el calabozo porque claro, es un fascista, es un republicano y los otros son unos fascistas. Y cuando, Alcalá de Henares no prospera la sublevación y, pues entran las milicias republicanas en el cuartel, capturan a todos los oficiales que se habían sublevado, a este lo sacan del calabozo, pero lo fusilan igual que a los demás. O sea, es curioso, un republicano que además ha sido un símbolo, y eso se ve luego mucho también en la heráldica, quizá, porque hay gente a la que se le concede un título heráldico o una condecoración a título póstumo. ¿Hasta qué punto merece la pena condecorar a un muerto? ¿Hasta qué punto merece la pena hacer una heráldica? Ya sé que es una pregunta difícil, pero hay muchos ejemplos de heráldica que son para los descendientes más que para el titular. Es lo que tú decías de Prim. Ya yo te pregunto, ¿no sería más lógico que los títulos fuesen personales y no hereditarios? Y de hecho muchos son así. O sea, el propio del duque de Suárez era vitalicio hasta que el titular, en este caso Adolfo Suárez, muriera. Y por tanto no tiene un reconocimiento. Los hijos no lo los hijos o sea, pasa como con el vellocino de oro. Efectivamente. El toisón de oro, que es el mayor reconocimiento y que es algo también propio del Estado, tiene una numeración, o sea, me refiero, están todos numerados, se sabe lo que hay, y en el momento dado en que muere esa persona que tiene que devolverlo a la Casa Real. Eso además es parte del patrimonio del Estado, como cualquier cosa de estas, que cuando la gente se dice, no, es que se le ha dado el vellocino a lo que es ahora princesa de Asturias, Leonor. Bueno, sí, pero son depositarios de un honor, en este caso, de la más alta distinción que tiene la monarquía española. Pero eso no quiere decir que eso sea una cosa propia, eso lo tienen que dejar. Hay títulos que que trascienden en honor, por ejemplo, y además lo hemos visto hace poco también, tanto como Felipe VI, como en su momento dado con uno de los milenarios de la ciudad de Jerusalén, pues los reyes de España son los únicos que ostentan ahora mismo el título de rey de Jerusalén. Es evidente que no son reyes de Jerusalén, no son jefes de Estado de Jerusalén y que Israel es una monarquía, es una democracia, es una república y todo el tema. Pero sí, esos países sí que tienen y que sí han guardado ese aspecto de que una cosa no quita la otra. O sea, el ser muy republicano no quiere decir que no haya respeto por la tradición. El ser republicano incluso no indica que no pueda ser uno de derechas. O sea, el republicanismo es un concepto de Estado. O
O sea, es que hay aspectos que hace que incluso ahora, con el tipo además incluso de los que estamos viendo, la monarquía siempre española siempre se ha dicho que ha sido la más republicana, sobre todo porque viene además de un concepto electivo, en la cual, al ser todos hijosdalgos y al tener todos una capacidad para alguien que se convierta en señor, tiene que serlo si jura las leyes, que es el principio básico que siempre además en España ha funcionado y que es el origen de cualquier democracia realmente moderna, el respeto a la ley. Si el rey no jura ante las Cortes, como ha sido el caso, no se le va a proclamar rey. Coronar no, porque la corona es la de España. Y España, pues es una corona muy grande para poder ser llevada solamente por una sola persona y por eso no hay súbditos en España, sino que todos somos soberanos. Bueno, pues seguimos con el amigo Santa Marta, pero ya estamos fuera de tiempo. Estamos en el tiempo de rescate ese de los 2-3 minutos que se da en los partidos de fútbol, aunque esto no creo que sea fútbol. ¿Cómo resumirías tú la situación actual de la heráldica? Es decir, aparte de para comprarse el cartelito con el apellido, ¿realmente sigue existiendo en otros niveles? Es decir, ¿sirve todavía para que el rey o el Estado premie los hechos de los ciudadanos? Debería ser así. Se ha hecho cosas como, por ejemplo, ya no con heráldica, sino, por ejemplo, el reconocimiento a la laureada para la carga de Alcántara, del regimiento Alcántara, que tanto tardó en reconocerse. Cuando ahora, por ejemplo, se ha hecho el monumento, obra de Salvador Amaya, con dibujo de Ferrer Dalmau, de los héroes de Valer, bueno, pues en el pedestal pues están recogidas las dos laureadas que se obtuvieron y que fueron... Ese tipo de insignias, de condecoraciones, de medallas o de escudos nos recuerdan qué pasó, nos recuerdan qué fue y qué ha sido. Otros países, ya digo, que lo tienen de una manera tan normal. Las universidades mismas. Aquí, en fin, en vez de mantener un escudo tan precioso como el Complutense y esas cosas, pues lo hemos ido dejando, lo hemos querido dejar eso hasta en nuevos municipios. Parece que no les gusta mantener esa heráldica, por eso intentan hacer pues diseños más sencillos, o sencillos, o ya no simplificados, ¿no? Que podría ser, sino inventarse unos nuevos porque no acaban de gustar, no acaban de entender. Y es una pena porque indican a veces cosas que, por ejemplo, San Lorenzo del Escorial y la Villa del Escorial son dos sitios, dos localidades en donde, con toda la historia que tenían, se han tenido que inventar un poco la heráldica para recuperar un poco esos símbolos. En la Leal Villa del Escorial, pues han recogido un sello de una de las cartas que hay, en donde Fernando VII le estaba concediendo, pero es muy curioso porque ese sello, además, ahí se ve al león de España, que es el símbolo más importante además, y el león es el símbolo más antiguo heráldico en España como tal, destrozando a las águilas del emperador, ¿no? Tiene una carga histórica muy curiosa. Y el de San Lorenzo del Escorial es mucho más sencillo, como reconocimiento a quien en un momento quiso crear aquí el monasterio, que fue Felipe II, y quien empezó a crear este Real Sitio como algo de una manera independiente. Por lo tanto está la parrilla de San Lorenzo, reconociendo lo que es el tema, y dos cuarteles que representan, por un lado, la Casa de los Austrias y la Casa de los Borbones, a Felipe II y a Carlos III. Los escudos, como cualquier cosa, se pueden leer y todo tiene su lectura. Y yo creo que hoy en día se tendría que mantener esto y no dejarlo de lado, sino seguir recuperando esta idea, pero informando que esto no es, no sé, cosas del pasado vetustas que no tienen ningún significado. La reina de Inglaterra a lo mejor lo hace muy bien, cuando ella nombra caballero de alguien y tal, ahí les vemos a todos, a Beckham, vestidos de chaqué, magníficamente. Aquí tenemos un exceso de condecoraciones, es verdad, mucho mayor en el mundo militar, o sea, está mucho mejor regulado que en el mundo civil, pero eso hace esa especie de inflación, hace que no acabamos de entender la importancia que tiene un nombramiento o algo que es un honor, un timbre de gloria que puede estar en el escudo, pues como ahora que estamos también en el 5º centenario de la Vuelta al Mundo, qué importante fue poner ese orbe para indicar que alguien fue el primero que lo circunnavegó. Bueno, creo que hemos aprendido muchísimo de heráldica y de historia. Un poquito de todo. Con Javier Santa Marta, y lo único es decirte que muchísimas gracias. Para mí un placer y muchísimas gracias a vosotros por esta charla tan amena. Pues nada, esperamos volver a verte y pronto. Así será. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias.